tardes. Hoy día estamos viendo lo que era el lazo abierto y el lazo cerrado. El lazo abierto no lee la variable de salida, ni le llamamos variable de salida a lo que se quiere obtener del sistema. En general, a lo que se resuelve en la ecuación diferencial es la variable de salida. Respecto al estímulo que puede tener, que ya puede ser rampa, escalón, delimitamos el estudio al escalón unitario porque es lo que normalmente se da. Habíamos puesto un ejemplo que cuando nosotros dábamos el caudal del agua para que se abriese el calefón, el sistema de acumulación de calor, para poder que saliera temperatura constante o deseada, era de esta manera. Entonces ustedes abrían prácticamente al escalón. Aquí, disculpen, estamos hablando de la sigmoidal, que la mayoría de los movimientos son sigmoidales, o sea, dibujan una pequeña S. Entonces, responden a la ecuación exponencial. Entonces, usted prácticamente le dan un escalón y él tiene un tiempo de respuesta para poder, decíamos que como en 15 segundos recién empieza a tomar calor el agua, y después nuevamente le damos menor caudal y esto respondía linealmente al calor y daba mayor calor, o sea, inversamente proporcional al caudal. Sin embargo, era lineal la respuesta, ¿me explico? Entonces, el lazo abierto, que es lo que hemos estado estudiando, justamente eso, aplicar el escalón y estudiar la función de transferencia sin saber, por supuesto, y lo que está dentro, que sea de orden superior, ya no nos interesa porque está todo estudiado. Entonces, o sea, no es que no nos interese, sino que no nos interesa desde el punto de vista de la dificultad. No tenemos interés, ese no es nuestro problema. Ahora vamos a entrar un poquito en la caja de la función de transferencia y vamos a estudiar este sistema en lazo cerrado. ¿Qué significa? Que el sistema sí tiene conocimiento de cuánto está saliendo, existe un sensor que realimenta al lazo. Este es el lazo cerrado. Entonces, puede tener carga de perturbación y eso se puede setear al principio. De ahí todo esto se reduce a un sistema que le vamos a llamar HDS y a un sensor que le vamos a llamar GDS. A este sensor de aquí. O sea, a todo este sistema le vamos a llamar la larga HDS. Vamos a definir las variables de entrada y salida. Setpoint, MUDT, RDT, referencia, RDS. Esos son todos los sinónimos que puede tener las variables de entrada. Entonces, el sensor tiene la variable de salida y por el sensor nos da CDS, que es la variable de control. Me refiero que de aquí esto pasa a tener lo que les explicaba hace un momento, que aquí está la parte que maneja el controlador. ¿Me explico? Entonces, el lazo abierto es el que hemos estudiado todo el semestre. Y el lazo cerrado es el que vamos a estudiar, que nos faltó estudiar, pero vamos a estudiarlo para poder el lazo cerrado entenderlo, y al reducirlo lo vamos a estudiar igual como un lazo abierto, así que no es mayormente dificultad hacer esto. Profe, Dígame. en ese ejemplo de la ducha que usted dio, ¿ese ¿Sí? sería un ejemplo de lazo abierto o cerrado? Porque usted habla como de que nosotros somos el sensor. Ya, pues, entonces usted tuvo que Sería cerrado. aprender de qué aprendió de sus sentidos, ¿cierto? Porque usted se está equivocando cuando entra a la ducha, como que uno abre la ducha, pero no la chunta justo a la temperatura que uno quiere, sino que uno tiene que ir calibrando y moviendo de 0 a 100% la válvula para poder que dé lo que uno quiere, ¿sí o no?
Sí. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era la duda, compañera? No, sería como un lazo cerrado, en ese caso. Serían hartos lazos cerrados, compañera. Tendríamos un lazo cerrado por temperatura. Uno cuando abre los ojos ve que el agua también viene mucha agua. Uno tiene más sensores, está lleno de sensores, por decirlo así. Entonces, imitando al hombre, la automática, voy a reescribir eso que está allá abajo. Entonces, vamos a pasar de lazo cerrado a lazo abierto. Porque es una operación matemática que es lo mismo, ¿me explico? Entonces, suponemos que la entrada es RDS, variable independiente, por lo tanto, pelotita. Entra un bloque más menos, suponiendo que no se obtiene siempre lo que uno desea, y al sensor le vamos a llamar GDS. Al sistema completo con actuación con todo, le vamos a llamar HDS. Y esa es la variable de salida IDS, que se realimenta a través de GDS, que puede representar un sensor, y siempre manteniendo la causa y el efecto. Uno le ingresa lo que desea, en este caso desde la ducha, uno sensa y dice, ya, está bien ahí. Pero después uno se mete al sistema y también en el controlador y también en el sistema de actuación, o sea, uno es prácticamente todo este sistema, ¿no? Es parte del sistema para poder bañarse a una temperatura adecuada. A eso me refiero. La salida de esto es el error. O sea, los sistemas se plantean ya que el asunto no va a salir bien, por eso viene con el signo negativo, porque y si sale demasiado bien, o sea, el error, ¿qué es lo que pasa? Que el error de ese, EDS, puede ser 0, y al ser 0, daría 0, y esto lo tiraría a 0, o sea, la cuestión está arriba, y él le diría, oye, está abajo, y él mandaría a abrir todo. Entonces, para poder evitar ese tipo de cosas, ¿me entienden o no? Porque al ser matemáticamente esto es 0, 0 por esto, lo que sea de variable salida, le va a decir que está vacío, y que mande a llenar, pues, ¿me entienden? Entonces, por eso se inventa el controlador integral, porque si bien hay que integrar el 0, se queda con la constante anterior, que es como estaba. O sea, si aquí si tú le tenías puesto a la ducha tanto, tanto. Entonces, eso es lo que pasa. Pero normalmente uno está haciendo estas relaciones aquí. Entonces, este controlador que tiene es el famoso proporcional integrativo derivativo, el famoso PID. Entonces, proporcional es cuando solamente tiene que subir o bajar en amplitud. Integrativo es cuando tiene que mantener la señal en, a error nulo, por supuesto. Si el error no es nulo, el integrador lo va a tirar una rampa, va a ser, en vez de hacer una constante, y no, el error no es nulo, sino que tiene valor, va a ser una rampa y eso se va a ir al infinito. A no ser que obviamente aquí vuelve a realimentar y el error se va al otro lado y oscila hasta que obtiene el régimen permanente. A eso me refiero. Entonces, para poder estudiar esto en lazo cerrado, tenemos que hacer un arreglo matemático o una igualdad matemática. Entonces, estarán de acuerdo en decir que la primera ecuación diríamos, bueno, RDS menos CDS, disculpen, se me olvidó saber el control. Entonces diríamos RDS es igual, no, EDS es igual a RDS menos
CDS. Esto está entrando en un diagrama de bloque en el dominio de la frecuencia, este por este igual a este. Entonces, EDS por IDS, disculpen, por HDS, igual a IDS. Y la otra ecuación sería IDS por GDS igual a CDS. Eso. Profe, ¿por qué en la primera queda RDS menos CDS? Por el bloque. Más o menos. Más o menos. Ah, ya. Se supone que lo que uno desea en los sistemas en general se tienen que realimentar, como cuando hablábamos de ir a bañarse, ¿sí o no? Entonces, cuando tú te vas a bañar, das el agua, pero isofacto no llega a la temperatura que tú deseas, ¿cierto? Entonces hay un error, porque hay un tiempo respuesta, porque hay que esperar un poquito. Ya, ese es el tiempo respuesta. Cuando uno dice, no, que hay que esperar un poquito. Ya. Entonces, uno supone que lo que uno quiere no llegó isofacto al tiro, por eso tiene un signo negativo, porque no hay. Supone condiciones iniciales. Pero eso es subjetivo, ¿por qué? Porque si esto fuera positivo, el error sube y baja y el integrador sigue el error, entonces trata de hacerlo acomodo de forma inversa para poder acomodar la válvula y la respuesta la mejora. ¿Me explico? Eso es lo que trata de hacer el controlador PID. ¿Se entiende ahí, compañero? Entonces el signo depende de que la realimentación nosotros ya la estamos suponiendo que no estamos llegando a la variable de salida porque falta el tiempo respuesta, ¿me explico? Sí, profe, ahora sí. ¿Ya? Entonces, teniendo eso claro, vamos a usar las ecuaciones para poder estudiar un sistema de lazo abierto SISO, single input, single output. Entonces, voy a sustituir 1 y 2. Me va a quedar EDS. Lo que yo ando buscando al final es la función de transferencia equivalente, la que sale en MATLAB. La función de transferencia siempre es la salida partida por la entrada. Entonces, en nuestro caso, la salida es IDS partido por RDS. Esa es igual a nuestra función transfer. Función de transferencia equivalente. Que ahora, que además sabemos que para poder despejarla, IDS igual a RDS por la función de transferencia equivalente en S. Eso es verdad. Entonces, en el fondo lo que nosotros andamos buscando es la función de transferencia equivalente en lazo cerrado para ser estudiado en lazo abierto. Entonces, nosotros andamos buscando IDS partido por RDS. Entonces, al combinar un y un 2, ahí me saco el E y ya tengo el RDS. Me queda RDS menos CDS, ese viene a ser el E, por HDS igual a IDS
Por otro lado, reemplazo esta usando 3. Me queda paréntesis RDS menos IDS por GDS multiplicamos ese alto tiro toda esta expresión acá al lado para poder despejar la variable i, ya que tenemos RDS. IDS, que es lo que nos interesa, que es la saltilla. Me queda GDS por HDS 1. Entonces ahora yo digo, la salida pasaría este dividiendo partido por la entrada, pasaría este dividiendo para allá. Entonces me quedaría RDS, que es nuestra salida, o sea, disculpen, la salida es IDS partido por RDS. Entonces, la salida partido por la entrada. Me quedaría HDS, o sea, bajo todo esto al denominador y esto lo bajo acá y obtengo la función de transferencia equivalente. Partido por 1 más GDS por HDS. Y esa es la forma de nuestra función de transferencia equivalente, a la cual le vamos a aplicar un escalón. Esa era la demostración que el ayudante le mostró en la clase de ayer, me contó. ¿Fueron a la clase? Sí, yo sí fui. Entonces, usted lo vio este ejercicio, ¿cierto? Sí, era O sea, lo mismo. la aplicación de la fórmula. Yo tenía que entregarle la teoría de dónde venía la fórmula con la ayudante, como se me adelantó en términos de que teníamos que adelantar. Esto se me olvidó pasarlo la última clase. Y eso es todo. Entonces, en el caso del ejemplo que dio el ayudante, hay otro ejemplo, que el caso que lo ponen así, dice, ustedes ven realimentación, y lo ponen así. Sin una función de transferencia dentro. ¿Me explico? Eso es GDS igual 1. Entonces, cuando pasa eso, caso realimentación simple, me queda que la función de transferencia equivalente es igual a HDS partido por 1 más HDS, en el caso que la realimentación fuera así. Esto también le pueden poner para que no se confundan con un 1, si quieren.
pero normalmente esto está así, que es un caso particular. ¿Se da? Sí, porque generalmente están midiendo posición y quieren posición. Cuando tienen que pasar una función de transferencia es porque lo que está dando de la posición que quieren hay que amplificarlo, hay que arreglarlo, y esa función de transferencia equivalencia, disculpen, la función de transferencia equivalente del sensor representa eso. ¿Me explico? Clara la demostración, chiquillos, eso era lo que me faltaba. Y la otra clase comienzo, voy a cortar.